Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el pastor Juan González y estamos contentos de que una vez más podemos transmitir y salir al aire a través de nuestras redes sociales. Recuerda siempre que puedes seguir la trayectoria de lo que estamos haciendo, especialmente en esta serie de El Evangelio según San Juan. Y puedes seguirnos a través de CYB Studio, puedes seguirnos a través de JTR Radio TV, a través de nuestros canales de YouTube y también puedes conseguirnos a través de Facebook en Iglesia de Avivamiento JTR, como también puedes escuchar nuestra emisora jtrradio.com/radio. Son los lugares donde puedes accesarnos y obtener también más información acerca de nuestro ministerio. Bueno, y la semana pasada estuvimos hablando del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, donde estuvimos relatando y hablando acerca de ese milagro que sucedió en el estanque de Betesda. Ese hombre que por 38 años estuvo paralítico. Luego de este milagro, estuvimos hablando acerca de unas confrontaciones que se hicieron entre judíos, fariseos, hacia Jesús. Sin embargo, pudimos darnos cuenta de cómo Jesús habla y expresa cómo estos religiosos se aferraban tanto a la tradición que no habían podido ver y darle gloria a Dios por el milagro que había sucedido en la vida de este hombre que llevaba 38 años paralítico en esa condición, en aquel estanque. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 6. El capítulo 6 posee un contenido impresionante. Hay unos misterios poderosos, hay unas enseñanzas sólidas, fuertes en este maravilloso capítulo donde Juan comienza a relatar algunos de los milagros y algunos de los sucesos que se llevaron a cabo luego de haber salido de aquel escenario donde aquel cojo había sido o aquel paralítico había sido sanado. Vamos a comenzar hablando acerca de los primeros 4 versos del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, donde dice: después de esto, Jesús fue al otro lado, al lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense que en estos versos, en estos primeros 4 versos, podemos ver cómo se describe una de las razones por las que muchos seguían a Jesús. Dice claramente porque veían las señales que él hacía en los enfermos. En otras palabras, habían hombres que estaban siguiendo a Jesús, pero estaban siguiendo a Jesús solamente por obtener un beneficio. Y esta conducta pone de manifiesto lo que es la dureza del corazón. Fíjese que a pesar de ver tantas señales y de ver una gloria que se estaba manifestando tan terriblemente, aún así estos hombres se mantenían lejos de conocer realmente la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de lo que representaba que Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, hubiera estado caminando entre nosotros. Vamos a obtener al menos 2 enseñanzas muy fuertes y sólidas en los próximos versos dentro de este relato, porque este capítulo se conoce como la alimentación de los 5,000. Y aquí nosotros podemos apreciar cómo Jesús alimenta a 5,000 personas con tan solamente 5 panes y 2 pececillos. Fíjense que es curioso porque luego de Jesús alimentar toda esta gente, muchos comenzaron a ver a Jesús como el profeta que había de venir a este mundo al cual tanto estaban esperando. Y de esta manera nosotros podemos ver cómo aún así se mantenían lejos de conocer la verdad y de saber realmente lo que representaba que Cristo estuviera caminando entre nosotros. En el verso 14 y 15 dice que aquellos hombres, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse y se fue al monte él solo. Fíjese que
nosotros estamos viendo y entendemos que Jesús vino al mundo a entregar su vida por nosotros, a morir por nuestros pecados. Jesús no vino al mundo a reinar en un reino pasajero. Entonces estos hombres comienzan a ver a Jesús como el profeta que había de venir, pero dice Jesús que la intención de estos hombres era tomarlo y ponerlo a reinar, o sea, convertirlo en rey. Y es curioso y es impresionante porque esto nos permite ver cómo la multitud varía en sus pensamientos y cómo hay hombres que continúan corriendo detrás de las señales y son fáciles de engañar. Fíjese que hay hombres que solamente se mueven detrás de lo que ven, que cualquier truco, cualquier espíritu de adivinación los puede engañar y los puede llevar a creer en un error. Sin embargo, la Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Así que estamos viendo un escenario de personas que luego de ver un milagro, luego de ver algo extraordinario, algo sobrenatural, comienzan a decir, aquí está el profeta que estábamos esperando. Pero su intención rápidamente es convertirlo en rey. Aunque estaban viendo a aquel hombre como el profeta que había de venir, estaban totalmente lejos de conocer la verdad de lo que Cristo representaba habitando y caminando entre nosotros. Jesucristo no vino a establecer un reino pasajero en este mundo. Jesucristo no vino a reinar en esta tierra. Él vino a ofrecerse en sacrificio por nuestros pecados. Él era el Cordero de Dios. Juan, cuando lo vio caminando hacia él en el Jordán, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros necesitamos entender que hay montones de personas que en este tiempo deciden seguir a las señales, aquellos hombres que de alguna manera están manifestando algún don de parte del Espíritu y se convierten en seguidores de las señales, desconociendo muchas veces la realidad de lo que representa Cristo en la vida del ser humano. Cristo lo que representa en nuestra vida es el camino que nos va a llevar directamente al Padre, es el camino que nos entrega la vida eterna. Jesucristo en la vida del ser humano lo que representa no es tener gloria en este mundo, no es tener alcance en este mundo, no es tener fama en este mundo, sino es que en este mundo, en tanto que estamos en él, podamos entender que somos luz en medio de las tinieblas. Pero al final del camino estamos peleando por heredar la vida eterna. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y es la realidad de lo que Jesucristo representa. La Biblia dice que Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por él. Y en este capítulo es impresionante cuando podemos ver y apreciar una multitud grandísima, porque había montones de personas que luego de presenciar estos milagros comenzaron a impresionarse y a decir, wow, este hombre verdaderamente viene de parte de Dios, pero su corazón estaba en lo terrenal, porque estaban totalmente lejos, la dureza de su corazón los mantenía lejos de lo que representaba realmente la verdad de Cristo, y su corazón estaba en lo terrenal. Así que hay algunos versículos que me llaman mucho la atención. Y a pesar de que me gusta llevar verso por verso cada capítulo, en este capítulo en particular hemos utilizado unos versos primero y otros después, de acuerdo a la enseñanza que queremos ir llevando para relatar bien lo que queremos describir. En el verso 5 dice que Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una multitud grande. Le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Verso 6, él dice, pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces creo que la pregunta del momento sería, ¿para probarlos de qué? ¿De qué quería probar Jesús? ¿Por qué quería poner a prueba a los discípulos? Fíjese que yo quiero que podamos comprender que los hombres que caminaban con Jesús, que los discípulos que habían sido escogidos por Jesús, habían sido testigos de milagros extraordinarios. Ellos habían visto lo que Jesús había hecho en las bodas de Caná. Ellos habían visto cómo Jesús había sanado a aquel paralítico y ellos habían visto que por donde Jesús caminaba se manifestaba una gloria
impresionante. Así que estos hombres están delante de un escenario que simple y sencillamente representa una etapa más en la vida de ellos. Solo que en este momento Jesús les pregunta a ellos, ¿qué vamos a hacer ahora? Le pregunta a Felipe, ¿qué vamos a hacer para alimentar a esta gente? Entonces, lo que me llama verdaderamente la atención es que nuestro trabajo es simple y sencillamente confiar en el Señor. Fíjese que estos hombres habían visto a Jesús hacer cosas que para los hombres eran imposibles. Mas, sin embargo, en este escenario Jesús le dice a ellos, ¿qué haremos para alimentar tanta gente? Y cuando Jesús les hace esa pregunta, ellos comienzan a mirarse unos a otros y dicen, ni aún con cierta cantidad de dinero podríamos alimentar a toda esta gente. Entonces vemos hombres que han visto a Jesús hacer cosas maravillosas, y en el momento en el que Jesús los responsabiliza a ellos o los pone a prueba y les hace una pregunta, ellos comienzan simplemente a ver las limitaciones. Ahora yo quiero enseñarte algo que quiero que aprendas acerca de estos versos, y es que nuestro carácter se forma a través de las experiencias. Cada experiencia que pasamos en el Señor aumenta nuestra fe. Y por eso es que muchas veces el Señor nos tiene que poner a prueba. Estos hombres habían tenido unas experiencias poderosas ya en el Señor. Habían visto a Jesús hacer unos milagros extraordinarios. Mas en este momento Jesús les dice, ¿y qué vamos a hacer para alimentar toda esta gente? Y ellos comenzaron a preocuparse y a sentir y a mirar todo lo que estaba en contra, que limitaba el que ellos pudieran lograr ese objetivo. Pero lo único que tenemos que hacer cuando no sabemos cómo podemos manejar una situación es confiar en el Señor. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces es importante que nosotros podamos entender que nuestro carácter se va formando a través de las experiencias. Un carácter de fe, un carácter de un hombre que ha puesto su fe y su confianza en el Señor no nace de un día para otro, nace a través de las experiencias. Mientras más conocemos al Señor, mientras más experiencias tenemos, más aprendemos a confiar en Él. Por eso hay momentos en los que tú puedes estar pasando por problemas que no entiendes. Tú puedes estar pasando por situaciones adversas. Puedes estar sin saber qué decisión tomar en el camino, desesperado, sintiendo que todo se te viene encima. Mas yo te quiero decir en esta hora que lo único que necesitas hacer es confiar en el Señor. Los que confían en el Señor, los que han puesto su fe y esperanza en Él, no serán avergonzados. Para el que cree, todas las cosas le son posibles. Así que hoy hay una noticia extraordinaria para tu vida. Que si crees en Él, todo es posible. Así que es curioso porque el verso 7 de este mismo capítulo dice que Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y otro de los discípulos, Andrés, hermano de Simón, dijo, he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanta gente? Así que Jesús le pregunta a ellos y ellos solo ven lo que está contrario delante de sus ojos. Creo que el secreto de una vida victoriosa en el Señor es cuando confiamos en su protección y en su cuidado. Fíjese que Jesús le dio órdenes a los discípulos y les dijo, amontona a la gente y mándalos a recostar. Y dame los panes y dame los peces. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo tengo control de esta situación. Leímos en los versos anteriores donde la Biblia dice claramente que Jesús les preguntaba, pero lo hizo con la intención de probarlos porque ya Él sabía lo que había de hacer. Si hay algo que debemos entender es que Jesús sabe lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, dónde lo debe hacer y con quién lo debe hacer. Claramente debemos confiar en su cuidado y en su protección. Los próximos versos relatan algo muy interesante y es que se conoce o muchos le llaman cuando Jesús camina sobre el mar. Versos 16, 17 y 18 dicen que al anochecer
descendiendo sus discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y dice que estaba oscuro y Jesús no había venido aún a ellos, y se levantaba en el mar una tempestad, un viento que soplaba y que azotaba aquella barca. Entonces es curioso porque podemos ver cómo los discípulos están pasando por un momento donde pueden enfrentar ciertos peligros. Y más aún cuando están en una barca y la barca está siendo azotada por los vientos. Creo que en los próximos versos se nos permite ver no solamente lo que sucede en la vida de los discípulos, sino lo que sucede en la vida de cada una de las personas que de alguna manera comienzan a sentirse tal vez desesperados, tal vez angustiados, tal vez en una oscuridad inmensa, tal vez sintiendo que están enfrentando peligros, que su barca está siendo azotada por vientos fuertes, huracanados. Gloria a Dios para siempre. Y es que muchas veces cuando esto está sucediendo en nuestra vida y decidimos confiar en el Señor, podemos ver que Dios toma control de toda situación y que de alguna manera u otra a nuestra vida llega la calma. Creo que los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así que es importante poner nuestra fe, esperanza y confianza en el Señor. El verso 19 dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Dice que ellos tuvieron miedo porque no reconocían de lejos al maestro, mas el maestro le dijo: no teman, soy yo. Y ellos, dice que con gusto les recibieron en la barca y enseguida llegaron a donde iban. Esto lo que nos permite entender es que cuando Jesús esté en control, vamos a llegar a nuestro destino. Tal vez tú has recibido una palabra de parte de Dios. Tal vez Dios te ha hecho un llamado, tal vez Dios te ha prometido un ministerio. Tal vez tú estás sintiendo que en la dirección que Dios te envió, lo que se ha desatado en tu vida son tormentas. Y tal vez sientes que no vas a poder concluir o que no vas a poder llegar al cumplimiento de aquello que Dios te prometió. Pero yo quiero decirte hoy que tal vez en medio del camino de repente podrás ver a Jesús caminando sobre todo obstáculo que se levante contra tu vida. Y que Él mismo te tomará de la mano y te llevará a puerto seguro. Porque la palabra que Dios prometió ciertamente se cumplirá. No solamente podemos analizar esto, sino que tenemos que entender también que cuando Juan está hablando acerca de Jesús en este evangelio, una de las cosas que él quiere resaltar es la autoridad de Jesús. Y cómo Jesús tenía autoridad sobre los vientos, cómo Jesús tenía autoridad sobre la mar. Y esa misma autoridad que tuvo Jesús es la autoridad que se le ha otorgado a la iglesia por medio del Espíritu Santo. Por eso no importa hacia dónde tú te dirijas, necesitas comprender que tú eres el templo del Espíritu Santo, que ya tú no tienes que esperar que alguien venga por ahí caminando por encima del agua para impresionarte, sino que dentro de ti está la esencia del mismo Dios, por medio del Espíritu Santo, que tú no caminas solo, que Él está contigo y que ciertamente Él te llevará a puerto seguro. Luego de esto, muchos de los hombres que estaban allí comenzaron a buscar a Jesús. Comenzaron a buscar a Jesús porque tal vez, aunque no habían creído en las señales, estaban detrás de los beneficios que habían podido recibir, o que tal vez pensaban que podían recibir. Verso 25 del mismo capítulo dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así que es curioso porque podemos apreciar cómo el corazón carnal se inclina a las cosas terrenales. Y es importante que podamos entender eso, porque mientras que la intención de Dios
es llevarnos a algo mayor, a algo que es eterno, nosotros podemos ver cómo el hombre carnal solamente piensa en lo terrenal. Habían hombres siguiendo a Jesús solamente por un beneficio que habían podido obtener, un beneficio terrenal, porque habían podido ser saciados, porque habían visto milagros que se estaban llevando a cabo, porque habían visto hombres paralíticos que se habían levantado y comenzado a caminar. Y creo que ese es uno de los problemas grandes que estamos teniendo en el Evangelio en estos años, que estamos viendo una iglesia que está buscando a Jesús y que busca a Dios, pero solamente lo busca con intenciones de obtener unos beneficios terrenales. Y se han olvidado que la intención de Dios no es que conquistemos en lo terrenal, sino llevarnos a algo mayor, a algo que es eterno. La palabra del Señor dice que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso en estos versos el Señor Jesús le dice a aquellos hombres: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Porque la intención del Señor es salvar nuestra alma. Sin embargo, la mente carnal solamente piensa en lo terrenal. La Biblia dice que el hombre terrenal busca las cosas de abajo. Sin embargo, el hombre espiritual busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Jesucristo no vino a crear un imperio aquí en la tierra. Jesucristo no vino a reinar en esta tierra, sino vino a postrarse como el camino que realmente nos va a llevar a la vida eterna. Por eso Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino, es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Estos versos continúan diciendo: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Así que es triste como podemos notar que aquellos que solo buscan lo terrenal están privados de una manifestación que revele a su vida lo que es espiritual. La palabra del Señor dice que donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Así que estamos viendo a hombres que tienen el corazón en lo terrenal, hombres que simple y sencillamente le interesa conquistar en esta tierra. Sin embargo, lo que Dios tiene para nosotros es algo mayor. La Biblia dice que Jesucristo claramente le dijo a los discípulos: yo voy pues a preparar morada, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y ciertamente si Él se va, regresará a buscarnos. Y es lo que estamos aguardando en este tiempo, la venida del Señor. Dice la palabra que a la final trompeta, porque se sonará trompeta. Dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos juntamente con Él en las nubes. Así que el Señor vino a darnos promesas de vida eterna. La Biblia dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir, mas Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y es lo que Jesús está tratando de explicar a estas personas que han decidido seguirlo por los beneficios. Hoy en día hay montones de gente que han seguido ese camino. Pero no importa cuántos beneficios terrenales podamos obtener, nuestra lucha no es por lo terrenal. Nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha es para conquistar la vida eterna. Porque este mundo pasará y sus deseos pasarán. Un día todo esto será stop y dejará de existir. Pero descenderá del cielo la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ataviada como una novia, donde pasaremos la eternidad juntamente con el Señor Jesucristo. Hay algo que siempre digo, y es que a Dios nada lo sorprende. Y creo que Juan resalta una vez más, mostrando la omnipotencia del Señor en los próximos versos.
Dice que el espíritu es el que da vida en el verso 63. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado, decía Jesús, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que quién le iba a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La mente carnal jamás va a someterse a lo establecido por Dios. Sus intereses no están acorde con el propósito de Dios para con la vida del ser humano. Porque el hombre carnal, como dije de antemano, busca las cosas terrenales. Mas Dios está buscando hombres que tal vez puedan conquistar en esta tierra, pero su corazón jamás esté en las riquezas obtenidas, sino que puedan entender que aquí intentamos de salvar toda alma que esté a nuestro alcance. Porque la palabra dice allá en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Con qué intención? Con la intención de salvar la humanidad, con la intención de extenderle a la humanidad una oportunidad. Está en manos de cada ser humano aceptar esa oportunidad, pero Jesucristo vino a dar una oportunidad, una esperanza. Sin embargo, el hombre necesita entender que le toca a él decidir y que le toca a él escoger. Muchos comenzaron a tornarse atrás porque su corazón estaba en lo terrenal. Y cuando el hombre está pensando en lo terrenal, jamás podrá asociarse, jamás podrá unificarse con el propósito de Dios para con su vida. Porque el propósito de Dios es llevarnos a conquistar en el área espiritual. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales que operan en las regiones. Y muchas personas dejan de comprender que realmente esta lucha es espiritual. Pero tenemos que entender y cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestro modo de pensar y dejar que nuestro corazón deje de guiarnos y comenzar a dejar guiarnos por el Espíritu Santo y que nuestro corazón esté sometido a la voluntad de Dios para con nuestra vida. Los versos continúan diciendo de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Sin embargo, Pedro le respondió al Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el escogido. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que le había de entregar y era uno de los 12. Así que una vez más Juan pone de manifiesto uno de los atributos que unificaba a Jesús con el Padre, la omnipotencia, la omnisciencia, de que todo lo conocía, de que todo lo sabía, de que él sabía que aún Judas iba a ser quien lo iba a entregar. Pero es curioso escuchar las palabras de Pedro, porque aquellos 12 hombres, incluyendo a Pedro, aquellos 12 hombres que le habían escogido, aunque uno le iba a entregar, el resto de aquellos hombres no tenía el corazón en lo terrenal. La palabra dice que Judas extraía dinero de la bolsa. Así que nos permite ver que desde el principio Judas tenía una mente terrenal y un corazón terrenal. Porque él tomaba de la bolsa. En una ocasión que ungen a Jesús con un perfume caro, él se atreve a hacer la expresión y a decir, es un desperdicio porque ese perfume podía venderse y darse el dinero a los pobres. Y Jesús dijo, a los pobres siempre los van a tener entre vosotros. Pero esta mujer lo que ha hecho es ungirme para el sepulcro, para lo que iba a acontecer. Así que esto nos pone de manifiesto y nos permite entender que una mente carnal jamás se va a poder afiliar al propósito divino de parte de Dios para con nuestra vida. Sin embargo, el resto de los discípulos nos puede poner de manifiesto estos versos
que su mentalidad era espiritual, que estaban conectados con el propósito de Dios, que eran perfectos. Sabemos que no. Cometieron errores. Inclusive en la alimentación de los 5,000 pudimos apreciar cuando Jesús le dice, ¿y qué vamos a hacer para alimentar toda esta gente? Y ellos comenzaron a ver todo lo que era oposición en la vida de ellos. No podemos alimentar tanta gente, no tenemos la capacidad, no tenemos los recursos. Y sé que hay gente que puede estar escuchándome y que puede pensar, yo me siento de esa manera, no tengo los recursos, siento que no puedo, no me siento preparado, no me siento con la capacidad, porque no eres perfecto y quiero que sepas que ninguno lo somos. Solamente resta que creamos, que tengamos fe y que nuestro corazón no esté ligado a lo terrenal, sino que nuestro corazón esté buscando realmente lo que el Señor tiene para nosotros, que es la vida eterna. Que busquemos el beneficio del reino, que podamos mirar arriba y decirle, Señor, Abba Padre, te estamos esperando. Aguardamos tu venida porque sabemos que lo que tú tienes para con nosotros es mucho mayor que todo lo que este mundo nos puede ofrecer. El mundo puede ofrecerte todo el dinero, toda la gloria, toda la fama. Pero yo te aseguro una cosa, que nada se podrá comparar a una eternidad con Cristo Jesús. Así que esto ha sido todo por este día. Cerramos este capítulo 6, un capítulo impresionante que nos permite extraer estas enseñanzas poderosas del carácter y de cómo se va manifestando en nosotros el carácter de fe. A través de cada experiencia, Dios va a comenzar a preparar tu carácter. Tal vez tú te sientes desesperado en medio del proceso por el que puedes estar pasando hoy. Y yo solamente te quiero decir, resiste, sé fuerte, esfuérzate, no te rindas, mantente creyendo, porque cada experiencia irá formando el carácter que Dios quiere formar en ti. Así que Dios te bendiga mucho. Esto es todo por el día de hoy. Será hasta la próxima, donde estaremos compartiendo el capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Recuerda que puedes accesarnos a través de CYB Studio. También puedes hacerlo a través de JTR Radio TV en nuestros canales de YouTube. Y puedes hacerlo también a jtrradio.com/radio y a través de Iglesia JTR, nuestra página de Facebook. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta la próxima. Si esta clase fue de bendición a tu vida y de edificación, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para que así puedas recibir notificación cada vez que subimos un video. Estamos subiendo estas clases para que sean de grande bendición y edificación para tu vida. Dios te bendiga.